¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Estamos nuevamente juntos en una nueva clase bíblica. Hoy vamos a continuar estudiando con esta guía de estudio que se llama Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Hoy nos toca el tema número 5, así que como siempre debajo en la inscripción te estoy dejando el link para que puedas descargar este estudio y te invito a que juntos comencemos a estudiar este tema tan fascinante. Pero siempre, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a buscar al Señor a través de la oración para que Él nos pueda guiar el estudio y entender correctamente lo que dice su palabra. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando de abrir tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar y que todo lo que aprendamos hoy lo podamos poner en práctica. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar este tema que tiene por título El mayor rescate. Por lo tanto, vamos a ver qué enseña el libro de Apocalipsis justamente del mayor rescate y ustedes están pudiendo dar cuenta con respecto a la imagen que hay justamente en estos momentos. Así que vamos a comenzar rápidamente. Vamos a pasar por alto esto, ustedes lo pueden leer en el estudio, todo esto. Vamos a abocarnos directamente en las preguntas para ir avanzando rápidamente. Primera pregunta. En la visión del libro sellado con 7 sellos, ¿por qué Juan lloraba mucho? Para eso tenemos que ir justamente al quinto libro, o mejor dicho, el quinto capítulo del libro de Apocalipsis. En los versículos 1 al 4 está la respuesta. Así que leamos. Vi en la mano derecha al que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Les recuerdo que la palabra libro en el original es un rollo, un pergamino. Es decir, que Juan vio a alguien que estaba sentado en el trono, que tenía un rollo escrito por dentro y por fuera. Dependiendo de las traducciones puede ser traducido de la siguiente manera esta frase: escrito por dentro, coma, y por fuera sellado con 7 sellos. No importa tanto eso, lo importante es que había alguien sentado en el trono, que es el Padre, y tenía un rollo, un pergamino en su mano y tenía 7 sellos. Sigue diciendo, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro, el rollo, y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Es decir, no había en todo el universo alguien que fuera capaz de abrir este pergamino, este rollo, este libro. Más adelante vamos a preguntarnos el por qué, pero vamos a responder la primera pregunta. En la visión del libro sellado con 7 sellos, ¿por qué Juan lloraba mucho? La respuesta es: nadie era considerado digno de abrir el libro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Noten lo interesante, no podía ser el Padre, Dios, no podía ser el Espíritu Santo, no podía ser los ángeles, no podía ser otros seres creados de otros mundos. No había nadie en todo el universo que podía abrir justamente este libro, este rollo. Y ahora vamos a ver por qué. Avancemos, vamos a avanzar, esto lo pueden leer ustedes si descargan. Dice, ¿cuál fue la buena noticia que uno de los ancianos dio a Juan? Vamos a continuar leyendo porque cambia la escena. Noten, primero no había nadie, pero ahora se va a presentar a alguien que era digno justamente de tomar el libro y desatar sus 7 sellos. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, es decir, sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Entonces la pregunta era, ¿cuál fue la buena noticia que uno de los ancianos dio a Juan? Que había alguien que era digno de abrir esos 7 sellos, y esa persona digna era el Señor Jesucristo. Entonces ahora la pregunta es, ¿y por qué el Señor Jesucristo sí podía abrir este libro, este rollo? Muy interesante, vamos a volver para atrás un poquito. Miren cómo se presenta al Señor Jesucristo. El versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello y desatar sus 7, para abrir el libro, perdón, y desatar sus 7 sellos. Noten, acá al Señor Jesucristo se presenta como la raíz de David. Eso significa que es el padre de David. Pero más adelante en el libro de Apocalipsis, justamente se menciona que el Señor Jesucristo no solamente es la raíz de David, sino que también Él es el hijo de David, el linaje. Miren cómo se presenta en el capítulo 22 del mismo libro, en el verso 16, dice así, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, noten, es el padre y el linaje, es decir, el descendiente de David. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede alguien ser, o me voy a poner a mí mismo, yo puedo ser al mismo tiempo hijo de mi padre y padre de mi padre? ¿Se entiende? Yo puedo ser el hijo de mi padre, pero jamás puedo ser el padre de mi padre. Pero en el caso del Señor Jesucristo pasa esto, es tanto el padre de David y al mismo tiempo es el hijo de David. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Cuando dice que es la raíz de David, se está presentando que es el creador de David, el padre de David. Pero en el versículo 16 del capítulo 22 de Apocalipsis se presenta no solamente como el padre de David, como el creador de David, sino como el descendiente, el hijo de David. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a esta tierra y nació del linaje de David y tomó la naturaleza del hombre, es decir, Cristo se hizo hombre, el Dios eterno se hizo finito y Cristo tenía 2 naturalezas, la divina y la humana. Cuando vino a esta tierra, Él no utilizó su poder divino, vivió como hombre, como lo hacemos todos nosotros. Por lo tanto, por eso Él tenía la autoridad. Y no solamente eso, como hombre, Él vino y dio su vida por nosotros. Entonces tiene el derecho de tomar el libro y desatar, porque el Padre, Dios, no se hizo hombre. Sí, siguió siendo Dios, no tiene 2 naturalezas como el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo lo mismo. Pero Cristo sí, Cristo es Dios, se hizo hombre, vivió como hombre y tiene 2 naturalezas. Y por eso se le habilita a abrir justamente ese libro. ¿De qué modo nos redimió el Cordero? Es decir, el Señor Jesucristo. Sigue diciendo el texto. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, el rollo, y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y esa palabra inmolado habíamos dicho que es sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿De qué modo nos redimió el Cordero? Con su sangre, es decir, con su muerte. Noten, si Cristo venía como Dios, no podía ser muerto porque Dios es inmortal. Por eso tomó la naturaleza humana y como hombre podía morir. No tenía que cometer ningún pecado y eso lo sabemos muy bien. Él vivió como hombre, vivió 33 años con nosotros y se mantuvo firme y no cometió ningún pecado y eso le habilitó a rescatarnos y dar su vida por nosotros, obviamente, porque si él pecaba, tenía que venir alguien a rescatarlo. Continuemos. ¿Cuándo fue muerto el Cordero? Interesante este versículo. Alguno dice, bueno, hace casi 2000 años atrás, en la cruz. Es verdad eso, hace 2000 años atrás aproximadamente el Señor Jesucristo vino y dio su vida por nosotros.
Pero recuerden que hay un plan de salvación, esto no se tomó por sorpresa. Así que vamos a ver desde cuándo fue muerto el Señor Jesucristo. Y para eso tenemos que ir justamente en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. El contexto es la adoración de la primera bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, es decir, sacrificado desde el principio del mundo. La pregunta era, ¿cuándo fue muerto el Cordero? ¿Desde la fundación del mundo? ¿Desde el pecado de Adán y Eva? ¿Desde el nacimiento de Jesús? No, hemos leído que desde la fundación del mundo, es decir, cuando Dios, la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, se juntaron para planificar la creación del planeta Tierra y del hombre, ellos vieron que el hombre tenía que, vamos a ponerle el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre, si peca, va a haber un plan de rescate. Obviamente el plan A era que Adán y Eva no pecaran. Si no pecaban ellos, el Señor Jesucristo no tenía que venir a morir por la raza humana. Tristemente entró en ejecución el plan B, que fue que Adán y Eva pecaron. Así que ¿desde cuándo fue muerto el Cordero? Desde la fundación del mundo, desde que se echaron los cimientos, los planes. Ya estaba todo planeado. A Dios no lo tomó por sorpresa cuando Adán y Eva pecaron. Continuemos. Bueno, vamos a avanzar. Esto lo pueden leer ustedes bajando el archivo. El Cordero murió por nuestros pecados. ¿Qué es pecado? Interesante pregunta. ¿Qué es pecado? Para eso tenemos que ir a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 4. Dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Es infracción de la ley. Noten, Dios había puesto una ley y tristemente Adán y Eva pecaron, quebrantaron esa ley. Ustedes me pueden decir, pero ¿a dónde dice en el principio que Adán y Eva tenían que guardar esa ley? Bueno, estaba todo encerrado en una sola prohibición, el no tomar y comer el fruto prohibido. Cuando Adán y Eva lo hicieron, ellos desobedecieron a Dios, tomaron el fruto que le pertenecía a Dios, deshonraron a su padre, mintieron, y todos los demás leyes o mandamientos. Noten, todos los mandamientos estaban resumidos solamente en uno, en no tomar el fruto prohibido. Esto vamos a seguir. Bueno, acá dice, el pecado nos separa de Dios, nos trae la condenación de la muerte y nos destituye de la gloria de Dios. Ahí tienen los versículos que lo pueden buscar, muy interesante. Sigamos. ¿Qué promesa hizo Jesús a los que permanezcan fieles hasta el fin? Y acá tenemos que buscar en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y tenemos que marcar con una B si es verdadera y con una F si es falsa. Entonces vamos a leer. Noten lo que dice. No pasarán por ningún problema financiero. Recibirán la vida eterna perfecta cuando vuelva Jesús. Serán curados ahora de todas sus enfermedades. Vamos a ver cuál de ellas es la verdad, la verdadera, y cuál es la falsa, ¿no? Dice así, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Se acuerdan que esos días son proféticos, son 10 años? Está hablando la iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Por lo tanto, ¿qué promesa hizo Jesús a los que permanecen fieles hasta el fin? No pasarán por ninguna prueba financiera o por un problema financiero. ¿Es verdadero eso? Falso. Recibirán la vida eterna y perfecta cuando vuelva Jesús. Esa es la verdadera. ¿Serán curados ahora de todas sus enfermedades? Falso también. No dice eso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Noten, no tenemos que claudicar hasta el fin. Debemos mantener nuestra lealtad continua con el Salvador. Dios quiere librarnos de todo mal.
sufrimiento y dolor, pero más que simplemente solucionar situaciones de emergencia, el Señor nos ofrece la restauración total del ser humano. ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Interesante pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Tenemos que ir a una peregrinación o algo de eso? Vamos a buscar Hechos, capítulo 16, versículo 31. Miren lo que dice. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo, y dice que mi casa, yo y mi casa seremos salvos. Noten, lo importante es creer, pero dice la Biblia también que el demonio o los demonios también creen y tiemblan. No solamente consiste en creer en Dios, también debo obedecer, que va ligado por amor a Él, por lo que Él hizo por mí. Avancemos. La salvación solo existe en Cristo. Lo tienen que buscar ese texto, en ningún otro hay salvación, solamente en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, creer en Jesús es manifestar fe en aquel que es el único camino que nos conduce al cielo. La acción de creer abarca todo el ser humano y se refleja de forma práctica en el vivir cotidiano del seguidor de Cristo. ¿Cómo son borrados todos nuestros pecados? Interesante pregunta. Otra vez, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19 está la respuesta. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo son borrados todos nuestros pecados? Si nos arrepentimos, si nos convertimos de todo corazón, nuestros pecados van a ser borrados. ¿Qué significa arrepentimiento? Es cuando el Espíritu Santo me habla y me dice, esto estás haciendo mal, y me doy cuenta que estoy en un mal camino. Y la conversión, porque dice convertíos, significa volver, darse la vuelta. Es decir, vamos a tomar un ejemplo. Yo estoy yendo por una ruta y de golpe me equivoqué. Este no es el camino correcto. Estoy en un mal, o escogí mal la ruta, el camino, la autopista. Por lo tanto, ¿ahora qué debo hacer? Dar la vuelta y volver al camino correcto. Noten, yo a lo mejor, si salgo con mi auto y yo tengo que, o me dicen a mí, tenés que ir por esta ruta, y digo, no, mejor voy por esta ruta. Y cuando agarro esa ruta me dicen, no, me equivoqué. La verdad que no presté atención a lo que me dijeron. ¿Ahora qué tengo que hacer? Darme la vuelta. Eso es el arrepentimiento y la conversión. Continuemos. En el lenguaje bíblico, arrepentirse significa tristeza por los errores cometidos y decidir cambiar de actitud. Esta es la condición bíblica para que nuestros pecados sean borrados. Así la persona arrepentida comienza a ver las cosas como Dios las ve. Pregunta número 9. ¿Qué debemos hacer para recibir, además del perdón, la purificación de nuestros pecados? Interesante pregunta. Vamos a la primera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La pregunta era, ¿qué debemos hacer para recibir, además del perdón, la purificación de nuestros pecados? Debemos confesar nuestros pecados a nuestro abogado, que es el Señor Jesucristo. Noten. Yo debo experimentar la conversión. Primero el arrepentimiento, luego viene la conversión, me tengo que dar vuelta. El arrepentimiento es dolor, tristeza, porque me equivoqué y reconozco que estoy en un mal camino. Después tengo que dar la vuelta y ahora que me doy la vuelta debo confesar mis pecados. Señor, he cometido una falta, perdóname. Eso es lo que debemos hacer. Continuemos. Confesar implica reconocer nuestro pecado y entregar nuestra vida al Señor, buscando en Él las fuerzas para crecer en santidad. Muy interesante eso. Hay muchas personas que hablan solamente del perdón, pero no hablan de la santidad, que es un proceso de crecimiento que dura toda la vida. Muchos se centran solamente en el perdón de los pecados, que Cristo murió por nosotros en la cruz, y es verdad. Pero también viene el proceso de la santificación. ¿Qué es eso? Santo significa apartado.
Es decir, santidad significa que yo me voy apartando del pecado porque el Señor a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra, porque Él nos habla a través de su palabra, me va a mostrar que esto tenés que dejar de hacer, esto está mal, tenés que ir por este camino. Y el Espíritu Santo me va a capacitar para que yo venza el pecado y me pueda apartar del pecado. Siempre con la ayuda del Señor Jesucristo. Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Continuemos. ¿Qué sucede cuando alguien acepta a Jesús como Salvador? Tenemos que ir a la segunda carta de Corintios, en capítulo 5, versículo 17, y vamos a completar las palabras que están ahí. Ya lo están sacando ustedes, pero vamos a leerlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron en el pasado. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la respuesta es, ¿qué sucede cuando alguien acepta a Jesús como Salvador? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No importa lo que haya hecho en mi pasado. Si yo me arrepiento sinceramente y comienzo a experimentar la conversión y confieso todos mis pecados, no importa lo que yo haya hecho, el Señor Jesucristo me perdona. Y Cristo me considera como una nueva creación. Y toda esa vida de pecado es olvidada. El Señor no es como nosotros que continuamente cuando alguien se equivoca y después vuelve a cometer el mismo error, dice, me lo hiciste antes, me lo volviste a hacer. No, el Señor Jesucristo no hace eso. Él se olvida. Esto no va más, pero debemos arrepentirnos de todo corazón. Debemos volver al Señor de todo corazón y de todo corazón confesar nuestros pecados para poder experimentar justamente lo que está diciendo este versículo. Que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Mi vida pasada es enterrada, olvidada, y ahora soy una nueva creación en el Señor. En Cristo morimos al pecado y nacemos a una nueva vida en el Espíritu. De este modo, se lleva a cabo en nosotros una nueva creación, lo que estábamos mencionando recientemente. ¿Qué espera Dios de ti y de mí hoy? Vamos a leer justamente Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, ¿qué espera Dios de ti y de mí hoy? Que creamos en el Señor Jesucristo, que lo aceptemos como nuestro Salvador y Señor y seguir sus pasos, como lo hizo acá en la tierra. Hoy el Señor nos está llamando. Repasemos todo, vamos a leer esto antes que nada. En el mundo antiguo el agua representaba la vida. Recuerden que en el contexto geográfico donde se escribió la Biblia era casi desierto, entonces el agua valía mucho. Por lo tanto, el agua representaba la vida y hasta el día de hoy en cualquier parte del mundo agua es sinónimo de vida. Cristo dijo que Él otorga el agua de vida. Él nos concede la salvación, es decir, una vida en abundancia. Aunque éramos pecadores, Dios proveyó un medio para que fuéramos salvos. Envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, para morir en nuestro lugar. ¿Crees en Jesucristo? ¿Lo aceptas como tu Salvador y Señor? ¿Deseas seguir los pasos que Él te garantiza la entrada en el reino eterno? Interesante pregunta. Vamos ahora sí a repasar lo que hemos estudiado. Primera pregunta, en la visión del libro sellado con 7 sellos, ¿por qué Juan lloraba mucho? Porque no había nadie en todo el universo que era digno de abrir el libro, el rollo o el pergamino. ¿Cuál fue la buena noticia que le dio uno de los ancianos a Juan? Que había alguien digno y ese alguien era el Señor Jesucristo. ¿De qué modo nos redimió el Señor Jesucristo? Con su muerte en la cruz, donde su sangre fue derramada para que nosotros podamos ser salvos a través de Él. ¿Cuándo fue muerto el Cordero, es decir, el Señor Jesucristo? Desde la fundación del mundo, desde que se planificó
la creación del planeta Tierra y del hombre, ahí estaba trazado el plan. Si el hombre caía en transgresión, Cristo iba a morir por Adán y Eva, es decir, por nosotros, por la raza humana. El Cordero murió por nuestros pecados. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. ¿Qué promesa hizo Jesús a los que permanecen fieles hasta el fin? Recibirán la vida eterna y perfecta cuando vuelva a Jesucristo. No dice que ahora. ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Debemos creer en el Señor Jesucristo. Y dice que serás salvo tú y tu casa. Interesante ese versículo. ¿Cómo son borrados nuestros pecados? Son borrados cuando nos arrepentimos y convertimos de todo corazón. Entonces, ahí son borrados nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer para recibir, además del perdón, la purificación de nuestros pecados? Confesar nuestros pecados al Señor todos los días. Porque todos los días cometemos algún pecado. Por eso es importante orar 3 veces al día como mínimo. A la mañana cuando me levanto, Señor, acompáñame, guíame hoy. Si he cometido algún pecado, perdóname por estos pecados, líbrame de todo mal y acompáñame durante todo este día. Al mediodía, Señor, te pido perdón porque cometí estos pecados a la mañana. Perdóname, Señor, acompáñame el resto de la tarde. Y cuando me voy a dormir, Señor, perdóname porque cometí estos pecados durante la tarde. Ahora acompáñame y dame un buen descanso. Noten por qué debemos orar 3 veces, como mínimo 3 veces al día. ¿Qué sucede cuando alguien acepta a Jesús como Salvador? Somos una nueva creación. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, somos una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué espera Dios de ti hoy? Que creas en el Señor Jesucristo, que lo aceptes como tu Salvador y Señor y que sigas sus pasos. Por lo tanto, llegó el momento de nuestro compromiso de fe. Recuerden que este compromiso no es con este servidor que les habla o con tu amigo o pariente que va a la iglesia, sino es entre Dios y ustedes. Entiendo que, a pesar de que soy un pecador, Dios proveyó un medio para que yo sea salvo. Envió a su Hijo Jesucristo para que muera en mi lugar. Creo en Jesucristo y lo acepto como mi Salvador y Señor y deseo seguir los pasos que me garantizarán la entrada en el reino eterno. ¿Quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Hoy te invito a que lo aceptes. Hoy te invito a que sigas sus pisadas. Te invito a que puedas hoy decir, Señor, acepto, creo en ti. Acéptame como tu Hijo, porque tú me salvaste. Para la próxima clase vamos a estudiar este tema tan interesante. ¿Cuándo se resolverá todo? Todo este problema de guerras, desastres, todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿cuándo se va a resolver? Justamente vamos a ver este tema el próximo jueves, en la próxima clase, a las 17 horas. Así que te invito a que te puedas conectar, te invito a que puedas, como siempre, a descargar el archivo, a que busques tu Biblia y que juntos estudiemos la palabra del Señor. Que el Señor Jesús te bendiga, te mando un fuerte abrazo y te espero en la próxima clase con un nuevo tema.